Porque el nuevo concepto es de que la caries dental se produce por un desequilibrio de la microbiota oral. O sea, es una disbiosis. ¿Han escuchado ese término disbiosis? No. Hoy vamos a hablar, sí, seguramente algunos. Ahora vamos a hablar sobre esa disbiosis. Y entonces hoy, por ejemplo, para efectos preventivos, a la caries dental se trata con los famosos probióticos. Ustedes seguramente han escuchado, sobre todo para alteraciones gastrointestinales, ¿no? Los famosos probióticos. ¿Para qué? Para equilibrar la flora microbiana. O sea, ¿qué quiere decir? Que la caries dental, al ser una enfermedad no infecciosa, es una enfermedad en la que hay un desequilibrio de la microbiota. Es decir, al haber un desequilibrio, la cantidad de microorganismos patogénicos que eran saprofíticos se convierten en patogénicos. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar con estos famosos probióticos. Está habiendo nuevos cambios, ¿no? en los conceptos, no solamente de etiología de caries dental, sino sobre todo en los tratamientos de la caries dental. La caries dental sigue siendo una enfermedad que afecta pues, a los tejidos básicamente duros. En realidad afecta a todos los tejidos del diente, pero básicamente tejido duro. Y especialmente se inicia, es decir, hay unas teorías que hablan, no vamos a hablar de las teorías, porque en realidad son teorías que hoy día están dejándose de lado, de que la caries dental es una enfermedad exógena, eso sí. O sea, es una enfermedad que se inicia en la parte externa del tejido dental. Hay teorías endógenas, pero en realidad, como teorías, inclusive solo se hablaba como teoría, no tienen validez. O sea, que decía que la caries se inicia por un desequilibrio interno de las proteínas, de los componentes orgánicos, etc. Pero son simplemente teorías que están inclusive dejándose de lado. Entonces, la caries dental sigue siendo una enfermedad exógena, que en primera instancia va a destruir el esmalte. Y ustedes saben que el esmalte es un tejido el más duro. En la escala de No, por ejemplo, es casi, 8, más o menos casi semejante al diamante, ¿no? Más o menos, pero tampoco no es, pero es sumamente duro. Pero todos los elementos, ustedes saben, duros son frágiles. El diamante, por ejemplo, con el diamante se corta acero. Pero ustedes agarran el diamante y lo golpean, se fractura. Esa es la característica de los tejidos duros. El esmalte es durísimo a la fricción. Cuando nosotros masticamos, es duro, pero es frágil. Y es más, es susceptible a la desmineralización inmediata por los ácidos. La caries dental, o durante el proceso de generación de la caries dental, hay una producción de ácidos, ¿no? Básicamente ácido láctico y ácido acético. Entonces, ¿qué ocurre cuando una sustancia inorgánica pura colocan ustedes sobre ácido? Se disuelve, se desmineraliza, se descalcifica irreversiblemente. Por eso que el esmalte se destruye y ya no se puede reparar. ¿Y por qué no se puede reparar? Porque las células que la generan ya no están. Y eso no ocurre con la dentina. Ustedes saben que cuando se produce un proceso carioso, ahora vamos a ver, hay una reacción de la dentina. Hay una dentina terciaria, una dentina reparativa. Inclusive un proceso carioso que por filtración, si llega al límite amelodentinal, por filtración los ácidos pueden llegar a la capa de odontoblastos, destruir a los odontoblastos, pero en una acción regenerativa. Hay células mesenquimáticas indiferenciadas que se van a diferenciar en nuevos odontoblastos para reemplazar a los que han sido destruidos y generar esta dentina. Y el esmalte como tejido irreparable, pero sí se puede reemplazar. Y hoy en día hay muchos materiales biocompatibles. El único problema es de que todavía hasta ahorita no se encuentra ningún material que se adhiera químicamente al tejido dental.
No existe. Cuando se colocan resinas, se generan, y uno hace el grabado ácido, ¿no? Lo que se generan hay unos poros, unos tags, como se llaman, ¿no? Unos agujeritos. ¿Correcto? Y es ahí donde ingresa la resina. Entonces ustedes saben, pues, como clavitos. Pues, cuanto más clavitos y cuanto más profundos los clavitos, van a sostenerse mejor. Pero lo mismo en química no hay. Y en eso está la tecnología, ¿no? En buscar un material que una químicamente un material fabricado, prefabricado, exógeno, etc., biocompatible con un tejido vivo, que vendría a ser, a pesar de que el esmalte es sumamente mineralizado, pero es un tejido vivo, así se considera, o unirse a la ADN. Todavía no se ha logrado. Esa es la desventaja que tienen todos estos materiales. Ustedes seguramente cuando lleven, pues estarán llevando de repente operatoria dental, ahí les van a indicar. Entonces, cuando hablamos nosotros de caries, vamos a ver de que estos conceptos y estos, digamos, estos requisitos previos que ustedes tienen de histología, embriología dental, van a ser importantes para entender estos conceptos que ahora vamos a hablar y ahora vamos a comentar. Muy bien, entonces voy a empezar, no sin antes agradecer a... ¿Cómo te llamas? Reluz. ¿Ah? Reluz. ¿Reluz? O sea, reluz quiere decir una luz y otra luz. No, reluz. Ya, reluz. Reluz que no sé cómo se ha enterado de que no es almorzado. Y me ha traído más glucosa. Gracias. Ya. La otra china. ¿Ah? ¿Muy limpios o limpios? Claro, aparente porque yo veo por acá y algunas cositas. Para que estén muy limpios tendrían que estar. Ya. Tarrillo. Ahí está. ¿Qué comentario? Recuerden que hoy el tema es carie dental, ¿no? Ya les hablé. Tiene caries en la molar. Para él esta es una carie. ¿No? ¿Eso no? ¿Allá? ¿Dónde tiene la carie? ¿Se nos qué molar? ¿La misión de esta? ¿Dónde? Detrás de este, que no se ve. Tiene caries en la molar que no se ve. ¿Ah? Ah, ya, bien diferente. Pero ¿cómo dice que es carie? ¿Cómo dice que es carie? Puede ser una equivocación, puede ser... Bueno, pero miren, la mantención de una salud bucal en términos más o menos semejantes a estos requiere pues de cierto cuidado, requiere de cierta, digamos, de cierta mantención de algunas variables, ¿no?, que se encuentran en la cavidad bucal. Y esas variables no solamente son locales, ¿no? Es decir, no solamente depende de higiene, no solamente depende de control de placa, no solamente depende de una alimentación, por ejemplo, baja en azúcares, baja en carbohidratos, alta en alimentos, digamos, beneficiosos, ¿no?, sino también depende de variables sistémicas. Hay muchas situaciones en las cuales la condición sistémica del paciente puede ser un riesgo para generar enfermedades, no solamente en los dientes, ¿no? Claro, hoy vamos a hablar de la enfermedad más común que es la carie dental, sino también de enfermedad a nivel de la mucosa y de todo el sistema estomacal. Y claro, y es difícil mantener, digamos, no digamos difícil no, sino es bastante trabajoso mantener una boca más o menos en estas condiciones, ¿no? Porque no solamente va a haber alteraciones, digamos, estructurales, como la carie dental o cualquier otra enfermedad, sino también puede haber pues alteraciones, digamos, congénitas, del hueso, de las anomalías, hemos visto anomalías dentales, etc., que muchas veces
son difíciles de controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque son enfermedades congénitas. Pero mencionarles de que la caries dental como tal, a veces nosotros cuando decimos caries tenemos que decir caries dental. ¿Por qué? Porque la caries no solamente afecta a los dientes. La caries es una enfermedad que afecta también a huesos. Voy a sacar mi plumón. También afecta a huesos. ¿Ok? O sea, hay caries óseas. Por eso cuando ustedes dicen caries, tienen que decir caries dental. Por ejemplo, hay una enfermedad, la enfermedad de Potter, llamada también caries ósea o caries vertebral. Afecta a las vértebras, al hueso. Y es un proceso también destructivo, desmineralizante. Claro, por diferentes otros factores. También se denomina caries ósea. Entonces, nosotros vamos a referirnos hoy a la caries dental. Cuando observamos nosotros una cavidad bucal en cualquiera de estas condiciones, pues nosotros lo asociamos directamente, ¿no?, con un proceso destructivo, algunas veces poco evidente, porque estos son caries superficiales, son lesiones, mejor dicho, superficiales de destrucción de la estructura dental del esmalte superficial, que a veces podría ser imperceptible, pero ya nosotros podemos observar unas manchas blancas, ¿no?, que es, digamos, el proceso inicial, el proceso destructivo carioso a nivel exteriónico, ¿no?, las famosas manchas. Pero claro, cuando observamos ya este tipo de lesiones, que son mucho más evidentes, claro, que ya son lesiones donde hay una destrucción evidente, un cambio de coloración, seguramente no solamente va a haber una, digamos, una expresión física objetiva, sino de repente la persona ya va a manifestar ciertas, digamos, manifestaciones, la redundancia, subjetivas, ¿no?, ciertos síntomas, de repente malestar al comer, al tomar alimentos fríos, calientes, etcétera, etcétera. Ya va a manifestar cierta molestia, cierta dolencia, ¿no? O sea, ya es una enfermedad en la cual se va a manifestar la sintomatología y, claro, es evidente la sinología, ¿no?, una sinología destructiva, ¿no?, y que se puede presentar en cualquier parte del diente. ¿Pero en qué parte del diente? O sea, ¿cuáles son esas partes del diente más susceptibles, ¿no? Claro, si nosotros vemos acá, por ejemplo, esas manchas blancas a nivel de las caras libres, la cara vestibular de un diente, quizás es poco probable de que genere este tipo de lesiones, ¿no? Es poco probable, ¿no? Pero hay estructuras normales del diente que se consideran elementos de alto riesgo donde se va a iniciar un proceso destructivo carioso. Pero son estructuras normales. ¿Cuáles son, por ejemplo, no? En dientes anteriores, las caras proximales, ¿no? Caras proximales de dientes anteriores. La zona cervical, también de dientes anteriores, incluido también los dientes posteriores. Pero básicamente eso, ¿no? Dientes anteriores proximales y zona cervical. O sea, no estoy diciendo de que, oiga, no vamos a observar de repente aquí un proceso carioso. Podemos observar, pero es poco frecuente, ¿no?, que se manifieste. Bueno, por razones obvias, ¿no? ¿Por qué? Porque son lugares o son zonas, estos factores de riesgo son zonas donde se deposita y se retiene con más facilidad alimentos, restos alimenticios. Y como hay restos alimenticios que utilizan o son utilizados como sustratos para los microorganismos cariogénicos, ¿no?, entonces quiere decir que son lugares donde se adhieren mejor estos elementos microorgánicos, ¿no? Estreptococcus, lactobacilos, ácido ópticos, que se adhieren mucho, formando esta
famosa placa bacteriana, ¿no? Donde hay digamos, un metabolismo en la cual utilizan como sustrato los azúcares, básicamente, ¿no? Generan toda una glucólisis anaeróbica o aeróbica, depende, y generan como elemento final, principal para la destrucción, ácido. Ácido láctico, en primer lugar, que es el más ácido, y el ácido acético, que tiene menor acidez, pero básicamente son esos dos ácidos. Pero también existen otras zonas, en dientes posteriores, básicamente, que son susceptibles a mayor depósito, a mayor retención, ¿sí? Placa bacteriana y de inicio de caries. Por ejemplo, fosas, fisuras, ¿no? Que se encuentran básicamente en cara o cruzada. Fosas y fisuras, cara. Pero claro, también en ellos, las zonas proximales y las zonas cervicales, en dientes posteriores. Pero esto desde el punto de vista de la macroanatomía, ¿no? Pero hay estructuras también microscópicas que son zonas o fuentes de mayor riesgo del avance en el proceso, ¿sí? De mayor riesgo del avance del proceso. ¿Cuáles son microscópicas? Micro, este es macro. Pues esto ustedes lo ven clínicamente, ¿no? En cambio esto no se puede observar clínicamente. ¿Cuáles son? Estrías de Retzius. ¿Qué son las estrías de Retzius? ¿Qué son? ¿Yo? Sí, tú pues. ¿Qué son las estrías de Retzius? Sarita. Tu Pinky no ha venido. ¿Qué tiene? ¿Está con la garganta? ¿Qué? O sea, no tenía garganta. Está mal de la garganta. No, las estrías de Retzius. A ver, prosigue. ¿Listo? A ver. Pequeñas bandas. ¿Gracias a qué? Yo lo tenía entendido que era como que bandas que se dejaban por un crecimiento. Es como cuando el corno es demasiado intenso, se dejan algo así. Ya, más o menos. Está bien con su palabra, la cosa que le entiende. Vamos a traducir, ¿no? Son bandas aposicionales porque se presentan en el esmalte, ¿no? Cada línea posicional, así es, ¿no? Estira Retzius. Vamos a dibujar acá, por ejemplo, el esmalte del canino, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Las estrías Retzius son así líneas. ¿Sí? ¿Qué son? Son líneas de aposición, es decir, cuando se produce la amelogénesis, el esmalte, el ameloblasto sintetiza, ¿no? Matriz del esmalte, pero no sintetiza pues sin descansar, tiene periodos de descanso. Esos periodos de descanso se manifiestan en estas estrías de, ¿no? Que aquí en este caso se van a dar los famosos periquematíes, ¿no? Bueno, eso es histología. Bueno, pero también en el esmalte tenemos, o sea, ¿qué quiere decir? Que si un proceso calioso, ¿no? Llega aquí a esta estría, tiene mayor facilidad de poder avanzar. Entonces, por eso es un factor predisponente. Otra. Las famosas lamelas adamantinas. ¿Qué son las lamelas adamantinas? O laminillas adamantinas. Son líneas de hipomineralización, ¿cierto? Que corren así, pueden dibujarlo con negro. Así. Y algunas pueden llegar hasta el límite amelodentinario. Son líneas hipomineralizadas. ¿Qué pasa si un proceso calioso llega aquí? Rapidísimo no pasa. ¿Qué más? Los usos adamantinos.
¿Qué son los usos adamantinos? Pues, lo que pasa es de que durante la amelogénesis y dentinogénesis, ¿no es cierto? El odontoblasto a veces queda atrapado en un poquito de espacio. Digamos, la prolongación del odontoblasto queda atrapadito a veces en las manos. No en toda la extensión, sino algunos quedan atrapaditos. Entonces, como quedan atrapaditos, se forma esmalte alrededor. ¿Y esto qué cosa es? Esta es una prolongación, perdón, acá. Esta es una prolongación de un ameloblasto, ¿no? Entonces, acá está la dentina, quiere decir que acá está un odontoblasto. Eso es el uso de. De igual manera, son zonas de hipomineralización, o sea, no está mineralizada, de sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Si un proceso carioso llega aquí y va a avanzar pues más rápido. Entonces tenemos que tomar en cuenta también eso. Por eso es de que ustedes se van a dar cuenta de que cómo en un mismo paciente, en un diente, por ejemplo, la caries ha avanzado rapidísimo. Pero en otro diente, oye, se está demorando. Entonces, muy probablemente estén en juego estos factores. Y esto es diferente. ¿Ya? Aquí está. No podemos observarlo. ¿Por qué aquí, en este diente? ¿No? Claro, aparte de eso, porque ahí seguramente hay otros factores más que están interviniendo. Entonces, creo que cuando nosotros observamos este tipo de enfermedades orales, donde hay una evidencia de una alteración destructiva, pues podemos inclusive nosotros valorar su salud integral, no solamente la salud bucal, sino su salud integral también. Porque es probable de que esta persona, como ya va a tener alguna sintomatología, no va a poder alimentarse bien. Y seguramente eso va a repercutir en su salud general. Pues eso es lo que también nosotros tenemos que asociar. No solamente, la carie dental, si bien siendo es una enfermedad local, particular, pero tiene una repercusión general. Ya ustedes saben, inclusive el concepto, ¿no?, de salud, hemos dicho, ¿no? Lo que pasa en la boca no solamente va a pasar en la boca y va a afectar solo a la boca, ¿no?, sino puede repercutir al organismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar siempre. Y entonces, en algunos casos, ¿no?, hay condiciones, como les había dicho, que van a hacer que una persona, que un paciente pueda presentar este tipo de caries bucal. Ustedes se van a encontrar con este tipo de caries. Entonces, aquí es evidente, ¿no? Es evidente de que una alteración que es una alteración, digamos, localizada en una pieza dental, ¿cómo puede comprometer, complicar a estructuras periodentales, ¿no?, a estructuras óseas? Y es probable de que la condición local de este paciente no sea el único factor que esté jugando para que esto se presente. Seguramente hay condiciones sistémicas. Y aquí podemos hablar de algunas condiciones sistémicas. Por ejemplo, hay enfermedades, entre otras, hay enfermedades que cursan con manifestaciones como, por ejemplo, la serostomía. No solamente enfermedades, ¿no?, sino también, por ejemplo, algunos tratamientos. Vamos a imaginar, primera enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, ¿no?, genera lo que se llama la boca seca. Y no solamente boca, porque hay dos tipos de síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren primario, que afecta boca y ojos, o sea, produce serostomía y serostalgia. Y el síndrome de Sjögren secundario, que produce ambas cosas, pero está asociado a una enfermedad sistémica autoinmune. Artritis reumatoidea, esclerodermia, etc. Lupus eritematoso. Entonces, ¿cuál es la característica principal en estos pacientes con síndrome de Sjögren? De que sus glándulas salivales, y no solamente glándulas, sino sus glándulas exocrinas en general, van a estar invadidas por linfocitos. O sea, los linfocitos invaden las glándulas y producen atrofia acinar y atrofia ductal.
Entonces pregunto, si van a ser invadidas las glándulas salivales por linfocitos provocando atrofia acinaria y atrofia ductal, ¿qué va a pasar con la producción de saliva? Bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, la disminución de saliva con esta condición? ¿No? Yo me imagino que en bioquímica les han hablado algo de esto. Que la saliva, ¿no?, cumple, por ejemplo, la función de buffer o tampón. ¿Ustedes saben? De ese medio ácido que es la cavidad bucal. Además, ¿no?, los microorganismos, la microbiota que se encuentra en la cavidad bucal, tiene que estar en un medio húmedo, continuo. ¿Qué pasa cuando disminuye la humedad? Entonces produce el desequilibrio. Y comienzan a generarse los oportunistas y las oportunistas. En microbiología ustedes saben ese término. ¿Quiénes son los oportunistas u oportunistas? Son esos microorganismos que se aprovechan de las condiciones, por ejemplo, de disminución de una de ellas, la primera oportunista, es un hongo en cavidad bucal, la cándida albicans. Y también son oportunistas los demás microorganismos relacionados con caries dentales, entonces tienen un medio pues sumamente rico. ¿Para qué? Para proliferar. Y al haber mayor cantidad de estos microorganismos, más todos los elementos que encuentran en la boca, producirán por más ácidos, provocando este tipo de condición. En algunos tratamientos, por ejemplo, en pacientes que reciben radioterapia y quimioterapia. Los pacientes con cáncer que reciben radioterapia y quimioterapia como parte de su tratamiento, también generan una condición de inmunodeficiencia, bajan la defensa, ¿no? Y claro, afectan también a la glándula salival. O sea, este paciente, si estuviese asociado esto a un tratamiento con quimioterapia o radioterapia, pues este paciente va a tener baja su defensa y además, ¿no?, que se va a producir una gran cantidad de, digamos, microorganismos, la microflora va a, digamos, cambiar, ¿cierto? Y entonces esa condición va a hacer de que este paciente, al no tener defensa, sea fácil de que pueda un proceso simple y precioso convertirse en un proceso con una complicación de esta naturaleza. Por eso es de que cuando ustedes vean pacientes, ¿no?, con estas condiciones, no solamente dedíquense, sí, señor, claro, le vamos a sacar todos sus dientes, le vamos a poner sus implantes, que acá, etcétera, como charlatanes de la calle, ¿no? Ustedes tienen que analizar por qué. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué cosa hay de sistémico? ¿Y qué cosa hay de local? Pero no es normal. No es normal. Entonces, analizar todo ese contexto es importantísimo. ¿Ya? Y cuando nosotros observamos esas condiciones, pues los conceptos que manejábamos hasta hace unos pocos años eran de que estas enfermedades eran generadas por procesos infecciosos, ¿no? Es decir, ustedes saben que el proceso infeccioso, hemos hablado de que para que se produzca una infección, ¿no?, el microorganismo tiene que colonizar. O sea, ¿qué significa colonizar? Colonizar significa lo siguiente, en términos sencillos. Suponiendo que ese es un terreno fértil. ¿Qué es esto? Concepto bastante interesante de disbiosis oral, que se define como un desequilibrio. Porque en este momento, por ejemplo, en nuestras bocas, de los que no tenemos caries, está habiendo
un equilibrio. Hay un equilibrio de nuestra microbiota, ¿no? Nosotros en boca tenemos patógenos, pero que están en estado no patogénico, en estado saprofítico. Están viviendo las condiciones, pero a cambio no hacen nada. Hay un equilibrio. Pero ¿qué pasa? Ese equilibrio puede romperse. Se rompe ese equilibrio. ¿Y qué cosa es lo que puede generar ese rompimiento del equilibrio? Bien, imaginemos, ¿no? Imaginemos que en mi boca hay 1000 bacterias. Vamos a imaginar que en mi boca hay 1000 bacterias. Y mi boca está preparada para soportar esas 1000 bacterias. Entre cocos, espioquetas, gram positivo, negativo, lo que sea. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Un desequilibrio significará, por ejemplo, que para mañana tenga 900. ¿Ya no 1000? O para mañana tenga 1100. Ese es un desequilibrio. Que disminuye o aumenta. Cualquiera, de repente puedo aumentar un coco, de repente puedo aumentar un estreptococo, un estafilococo, un bacilo, puedo aumentar una carne, qué sé yo, lo que sea. Pero que se produzca una disminución o un aumento, el desequilibrio puede ser cuantitativo. Pero no solamente un desequilibrio cuantitativo en cuanto a contar, no, sino también tiene que haber un desequilibrio en la composición, como les decía, es decir, si aumentan cocos, espiril, lo que sea, también en la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben de que hay, en cavidad bucal, hay nichos ecológicos. Hay nichos. Hay placa de surco, que tiene una composición diferente a placa lingual, a placa lingual. ¿Me entienden? Entonces también ese es el desequilibrio de tipo cuantitativo, no solamente en la composición, sino también en la distribución. ¿Okay? Pero no solamente eso, el desequilibrio también es de tipo cualitativo. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que si aquí, por ejemplo, han aumentado, puede aumentar, vamos a imaginarnos que puede aumentar solo 10, 1010. Vamos a imaginarnos que solo 10. Yo no puedo decir, oye, yo no puedo considerar eso como un desequilibrio cuantitativo que genere alguna situación, porque que exista 10 o que falte 10, casi no significa nada. Pero ¿qué pasa si estos 10 son elevadamente metabólicos? Es decir, estos son pues unos desgraciados que producen ácidos. ¿Esto va a tener una repercusión en ese equilibrio? Por supuesto. Entonces, el desequilibrio, la desbiosis, no solamente es cuantitativa, no solamente es la cantidad, sino también en la calidad. Y la calidad de un microorganismo se mide por su actividad metabólica. Y su actividad metabólica tiene como consecuencia ¿qué cosa? Sobre todo si estamos hablando de caries, producir ácidos. Entonces, si yo tengo 100 microorganismos que me producen, por decir, 5 de ácidos, y tengo 2 microorganismos que me producen 20 de ácidos, la diferencia cualitativa es inmensa. Esa es la disbiosis. ¿Y por qué se produce la disbiosis? ¿Cuáles son las causas de la disbiosis? O sea, ¿qué cosa es lo que causa todo ese desequilibrio? Bueno, la disbiosis es multifactorial. Muchos factores. Muchos. Es más, ustedes en su lectura van a encontrar que hay otras más. Vamos a comentar algunas. En primer lugar, la dieta. Entonces, la señorita, por ejemplo, hoy me ha traído y me quiere crearme una disbiosis. Una disbiosis. Dieta rica en carbohidratos.
Sobre todo, ¿qué carbohidratos, Sarita? ¿Qué carbohidratos? Azúcares. Habla pesadita, ¿qué pasa? Monosacáridos, las donas. ¿No? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? A ver, señorita, usted, ¿por qué? La que dice esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los carbohidratos? Sobre todo los azúcares. ¿Qué es lo que tienen los azúcares? Que nos venga. ¿Por qué? Porque destruye. Los azúcares destruyen. A ver, ¿qué dice la señorita ya? Usted, señorita, usted. Sí, tú. Dice la señorita porque destruye. O sea, los carbohidratos destruyen. Los azúcares destruyen. ¿Qué destruyen, señorita? ¿Perdón? No la escucho. Ya sabe que la atrofia ya me afectó más. Entonces tiene que gritar un poquito más. No, ¿qué destruye? ¿Qué cosa? Específicamente, ¿qué destruye? Los azúcares. ¿Ah? No sé, pero entonces, ¿cómo me dice que destruye? ¿Destruye o no destruye? A ver, ¿qué destruye? ¿Los carbohidratos destruyen? No destruye. Ah, no destruye. ¿Qué hacen los carbohidratos? Especialmente los azúcares. Y que, señorita, los azúcares, los carbohidratos, o sea, los monosacáridos, per se, o sea, ellos solos, no destruyen nada. Sino que los microbichitos, las bacterias, utilizan eso como su comidita, como sustrato. Y a través de su actividad metabólica, ¿no? Como les he dicho, producen, entre otras cosas, ácido láctico. Y ese ácido láctico sí destruye. ¿No es cierto? Pero ¿por qué digamos, qué otras condiciones tiene o características tienen los carbohidratos, los azúcares especialmente, ¿no? Ya hemos dicho, claro, son sustratos, los primeros sustratos para los microorganismos. Perfecto. ¿Qué otra cosa más tiene? ¿Alguna característica física? ¿El flaco tú? Él se parece a... ¿Se acuerdan del cantante que ganó el primero? Yo soy, ¿cómo se llama? ¿La de Luchano? ¿Cómo se llama? ¿Qué características tienen esos azúcares físicas, ¿no? Por las cuales son factores de alto riesgo? La dieta, o sea, esa dieta, ¿no? A diferencia, por ejemplo, a ver, para efectos de prevenir la caries dental, flaco, ¿no? ¿Tú recomendarías a un niño, por ejemplo, que se coma un chupetín o que se coma una manzana? Una manzana. Ya, ¿por qué? Si la manzana también tiene... ¿Y por qué? Pues está correcto, lo que tú dices está correcto, ¿no? Pero ahora saber por qué, pues, ¿no? Esa es la cosa. Ahí está, pues. ¿Por qué? A ver, tú, pues. Es más doloroso. ¿Es más? ¿Más soluble dónde? ¿Con el agua? Más soluble en boca con el agua. ¿Quién dijo eso? Se adhieren más, tienen mayor capacidad de adherencia. Y entonces, Sarita, si tienen mayor capacidad de adherencia, ¿qué pasa cuando uno se va a cepillar, no? No sale fácilmente. Y si se cepilla mal, peor. Más peor. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Claro, tiene relación con la higiene oral. Una higiene oral precaria, ¿no? A ver, señorita, usted, ¿cuántas veces se cepilla usted al día y en qué momento? No mienta.
Antes de tomar desayuno. No. ¿Sí, no? ¿Antes? Salir de casa. ¿Perdón? Antes de salir de casa, después de tomar desayuno. Antes de salir de casa, después de tomar desayuno. Se cepilla. Nada más. Y en la noche. Y en la noche. O sea, se cepilla 2 veces. Nada más 2 veces. Se dice, lo ideal es que el cepillado, no vamos a hablar pues, de la cosa específica, pero la cosa genérica, ¿no? Exactamente. No, inmediatamente después, por ejemplo, ¿no? Me han debido, por ejemplo, a mí me ha debido de traer la señorita esto, y mi pasta y mi cepillito. Y mi agüita. O sea, después de toda ingesta. Y mucho más. Sí, sí. Mire, por ejemplo, o sea, no es que, oigan, por ejemplo, cuando decimos de dieta, dicen, no es que hay que decirle hoy no comas dulces. Imagínense ver una fiesta infantil, imagínense sin dulces. Es una fiesta. ¿Cómo vas a decir a un niño, venga, dulces no? Lo que pasa es que después de los dulces hay que cepillarse. Hay que enseñarle a controlar su placa arterial. De eso se trata. Porque además, los carbohidratos son elementos energéticos que nosotros necesitamos. O sea, no es tampoco prohibible, pero no, solamente frutas, no. Entonces, la higiene va de la mano con la eliminación. Después de cada ingesta, chiqui. Y más todavía, si tienes bozal. ¿Por qué? Porque son zonas de mayor retención del resto. Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ya saben, una dieta alta en carbohidratos, una mala higiene, disbiosis. ¿Qué más? Ajá, cantidad y calidad de saliva. Es decir, cuanto más saliva exista, es mucho mejor. A medida que va disminuyendo la saliva, es lógicamente esto propicio para que se pueda generar en este caso caliente. Y en cuanto a la calidad, ¿ah? Bueno, ¿qué saliva es mejor? A ver, Carrillo. Primeramente, en cuanto a consistencia de saliva, ¿hay tipos de saliva o todas tienen la misma consistencia? Arriba. ¿La saliva tiene una misma consistencia? Tarrillo, ¿quién está? Tarrillo está allá. Déjale. ¿Qué dice Tarrillo? Hay ciertas salivas que tienen más contenido ácido que otras. ¿Contenido ácido que otras? No suelen ser más ácidos. ¿Más ácido? Otras suelen ser más fluidas, otras más sedas. Pero si cuando tú has hecho histología, cuando ustedes han hecho histología, ¿no les han dicho de que, señores, en glándulas salivales hay 3 tipos de ácidos? Serosos, mucosos y mixtos, que es un mucoso o su semiluna inanócea. ¿No? Listo. Estos generan saliva serosa. Estos, o cero mucosa, y este es mucosa. Entonces, hay saliva serosa y hay saliva mucosa. Esas son las dos consistencias de saliva. ¿Cuál es la saliva serosa? A ver. Arriba. La saliva serosa es aquella, Carrillo, que cuando a la 1 de la tarde allá en Cajamarca te sirven tu coche con yucas, ¿no? Tus chilenos, y metes a la boca y comienzas a salir una saliva fluida.
acuosa. Esa es la saliva seca. Rica en enzimas. Rica en enzimas. A diferencia de la saliva, ¿no? Mucinosa, pegajosa, mucosa, que inclusive si es mucinosa, pegajosa, va a facilitar más la adhesión, ¿no? No solamente de los carbohidratos, sino también de las bacterias. En cambio, la saliva cerosa, Sarita, a ver, ¿quién produce la autoclisis? ¿Saben lo que es autoclisis, no? Autoclisis. Autoclisis. ¿Qué es la autoclisis? ¿Alguien puede decirme? Es una limpieza de la boca, de los dientes, producida por saliva. A eso se llama autoclisis. Entonces, inclusive por sentido común, uno puede pensar, ¿no? ¿Qué saliva será la que produce autoclisis? ¿La acuosa, la que tiene mayor cantidad de enzimas, la cerosa, o la mucosa? Claro, la cerosa. Entonces, gran cantidad de saliva, la producción de litro a litro y medio por día de saliva, que es no serostomía, y además que la saliva sea una saliva cerosa. Entonces, si ustedes van a tener comúnmente la boca seca, van a tener serostomía, etc., entonces es un riesgo para provocar ese desequilibrio en la flora. Uso prolongado de antibióticos, ahí está, ahí pues los que llevan farmacología, ya se cree, ya pues los doctores, ya, solitos se prescriben, se automedican, ¿no? Se van a la farmacia, no, antibiótico, paracetamol no, es antiinflamatorio y analgésico el paracetamol. Estamos hablando de antibióticos, ¿no? Por favor, ¿no? Deme amoxicilina de 500, por favor. Si tiene de marca, no de 500 debe, pero a ver de marca. No, mejor otras, tengo otras. No, entonces si no tiene acitromicina, ya solo 3, etcétera, no, ya ellos solo se medican. Entonces, ¿qué provoca el uso prolongado de antibióticos o la automedicación? ¿Qué produce? ¿Ah? ¿Perdón? Ya, resistencia bacteriana. ¿Qué más? Sí, pues, disbiosis oral, pero miren, lo que va a ocurrir es esto. Sí, pues, disbiosis oral. Uso prolongado, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que utilizar los medicamentos por prescripción médica o odontológica, ¿no? En este caso. ¿No? ¿Por qué? Porque hay algunos, se le dice, ¿no? Le dice, a ver, usted va a tomar amoxicilina, uno cada 8 horas por 5 días. Amoxi de 500 cada 8 horas por 5 días. Pero el otro me dice, no, para asegurar, no puedo tomar 8 días. Para asegurar. Ay, perdón. Por si las Doctor, los antibióticos no se tomaban como mínimo 7 días. No, pues un momentito, pues. Estoy dando un ejemplo. No, estoy dando un ejemplo. No, un antibiótico puede darte hasta por 15 días. Hasta por 20 días. Además te pueden dar por vía endovenosa. Estamos hablando, es un ejemplo, ¿no? Para entender qué cosa es lo que provoca el uso prolongado de antibióticos. Entonces, si te han dado esto por 5 días, significa que esa es la dosis, ¿no es cierto?, que va a ser efectiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros prolongamos la cantidad de días? O sea, va a comenzar a matar más microorganismos. Y al comenzar a matar más microorganismos, va a producir ese desequilibrio. Eso es. El uso prolongado de antibióticos mata mucho más microorganismos. Estás tú pues prolongando el tratamiento. Tampoco no puedes aumentar la dosis, ¿no? O sea, tampoco no puedes decir, oye, ¿sabes qué cosa? Mejor en vez de tomar una cada 8 horas, mejor voy a tomar una cada 4 horas. Tampoco.
Entonces, el uso prolongado de antibióticos provoca esto. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que reciben tratamiento prolongado de antibióticos, es una condición para que se pueda provocar un desequilibrio. Y no solamente eso va a afectar, lastimosamente, que miren, hay condiciones que, si bien es cierto, se dan en un lugar del cuerpo, pero tienen efectos sistémicos. Los antibióticos no es que solamente van a actuar a nivel de la cavidad bucal. Los antibióticos van a actuar, ¿por qué? Porque se distribuyen por toda la sangre, a todo el organismo. Entonces van a actuar, o sea, van a producir esa disbiosis, no solamente de cavidad bucal. Es probable de que si es una mujer, por ejemplo, de repente va a comenzar a tener alguna alteración a nivel de la mucosa vaginal, porque ahí también se va a producir una disbiosis. Porque recuerden ustedes que en la mucosa vaginal, en la vagina, hay también microorganismos en estado saprofítico, hay una microbiota vaginal. De igual manera que también ahí se produce una disbiosis, por ejemplo, por disminución de la humedad. En mujeres, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, no solamente hay alteración en cavidad bucal y en ojos, sino también en vagina, sobre todo candidiasis, etc. Pero en este caso estamos hablando de lo que ocurre en la cavidad bucal. Entonces, el uso prolongado de antibióticos provoca también tabaquismo. Los hidrocarburos policíclicos, ¿no es cierto? Yo de esto hablamos en neoplasma, como carcinogénico. Pero el mismo humo, el alquitrán local, altera la microflora bucal, mata microorganismos. Y eso hace de que se produzca una disbiosis. Las inmunodeficiencias, es decir, que el sistema inmunitario no reaccione frente a un microorganismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no reacciona contra un microorganismo que es patógeno, por ejemplo, se va a comenzar a proliferar, generando. Pero no solamente estos son los factores, es decir, digamos los factores etiológicos de disbiosis. Hay muchos más. Hay muchos más. Entonces, la disbiosis como desequilibrio es una, digamos, valga la redundancia, es un desequilibrio de la microbiota bucal que es generado por múltiples. Y esa es la consecuencia, digamos, a nivel de cavidad bucal, en primer lugar, es caries dental. Pero no solamente caries dental. También va a haber alteraciones en mucosa. En este caso, estamos hablando de caries dental. Muy bien. ¿Cómo es la histopatología de la carie dental? La carie dental, se ha mencionado de que se inicia a nivel del esmalte dental, ¿no? Es una enfermedad exógena. Entonces, digamos que el proceso de desmineralización pues va a generar una desmineralización a nivel de la superficie del esmalte, que se va a iniciar en la superficie del esmalte, y en este caso las caries de esmalte van a tener 4 zonas básicas, 4 zonas. Una zona superficial, si ustedes pueden observar acá en este esquema, y aquí en este corte. Este es un corte histológico por desgaste de una caries de esmalte, de un diente en lugar. Es por desgaste, no es por descalcificación, por desgaste. Claro, porque ¿qué pasaría si fuese por descalcificación? Claro, hubiese desaparecido el esmalte, ¿no? Por desgaste. O sea, para que se pueda observar cualquier cosa en esmalte, ustedes, por ejemplo, en histología han visto esmalte de un diente erupcional, es por desgaste, no por descalcificación. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes pueden observar aquí esta zona, la zona superficial. Esa zona superficial es más o menos intacta. O sea, no es que sea intacta, es más o menos esta zona, ¿no? Y esta zona, la siguiente zona, es el cuerpo de la lesión. Es la zona mucho más grande, mucho más, digamos, es la zona destruida. Y vamos a ver ahora que, por ejemplo, el proceso destructivo se da por colapso del cuerpo de la lesión, ¿no? Y luego, si ustedes observan, hay una zona, más o menos, ¿ven? Esta zona, una zona llamada zona oscura, ¿no? Que es una zona de desmineralización también, ¿no? Pero que es una zona delgada, seguida
de una zona, si ustedes observan, la más blanca aquí, que es la zona esclerótica, la zona mineralizada, es una zona de mayor resistencia. Entonces se genera una zona de resistencia. Claro, pero esto es algo contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque esa zona de mayor mineralización, esta zona última, la zona llamada translúcida, de mayor mineralización, en realidad es la zona también que se puede disolver fácilmente. Porque al ser más mineralizada es más fácil de disolverse. Pero el tejido dentario, el esmalte, reacciona protegiéndose, generando esta zona de mayor mineralización. O sea, esta zona, esta última zona, es una zona de protección. La zona translúcida es una zona de protección. ¿Ok? Entonces, las demás zonas son zonas afectadas. Zona superficial, digamos que no es una zona muy afectada, eso no quiere decir, sino el cuerpo de la lesión es la zona desmineralizada. Entonces, en la calle del esmalte, nosotros observamos así, histopatológicamente observamos así. Ahora, hay en la, digamos, en la caries inicial o en la caries incipiente, a nivel del esmalte, ¿no?, una generación de algunos poros de acuerdo a las zonas que hemos mencionado, ya sea la zona superficial, al cuerpo de la lesión, a la zona oscura o a la zona translucente. Entonces estos poros, digamos, lo que expresan es la capacidad de filtración o de avance del ácido más rápido. Hay poros, digamos, poros gruesos o poros anchos y hay poros pequeños. ¿Ok? Entonces, la combinación de ellos o la existencia de alguno de ellos generará en ciertas zonas mayor posibilidad de filtración, mayor posibilidad de destrucción. O sea, cuanto un tejido, ¿no?, en este caso, ya sea el esmalte o la dentina, deje filtrar más fácilmente los ácidos, lógicamente va a generar mayor destrucción. Entonces, en la zona superficial, ciertas caries, como por ejemplo las manchas blancas, nosotros podemos observar esta zona relativamente intacta. Y a veces ustedes cuando pasan el explorador, pasan en una mancha blanca, pasan el explorador, casi no se siente. Pero presentan, ¿no?, unos poros pequeños, unos pequeños poros pequeños que están afectando el 5% de porosidad. O sea, hay porosidad en un 5%. En la mancha blanca, al tener, o sea, como para que ustedes entiendan, ¿no?, si hay un 5% de porosidad, quiere decir que el proceso de, digamos, de filtración de un ácido está limitado todavía. ¿Ok? Eso quiere decir, ¿no?, que hay una limitación. O sea, que los ácidos que se depositen ahí no van a filtrar tan rápidamente. ¿Correcto? Porque solamente un 5% está afectado y además los poros son pequeños. Eso ocurre en la mancha blanca. Por eso que los procesos de mancha blanca, ustedes en algún curso van a llevar el tratamiento, por ejemplo, de la remineralización. Van a remineralizar, utilizando básicamente compuestos de flúor. ¿No? ¿Para qué? Para que de alguna manera, ¿no?, reviertan esta porosidad, que son pequeñas, de 5%. Pero ¿qué pasa cuando la caries ya está, digamos, más avanzada en el cuerpo de la lesión? Que es esta zona, el cuerpo de la lesión. La zona más amplia, hemos dicho. La zona más amplia. En este cuerpo de la lesión, lógico, hay una gran pérdida mineral y es la zona, miren, donde hay un 5 a 25% de porosidad y los poros son poros grandes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si un proceso carioso, o mejor dicho, los microorganismos en la placa bacteriana que es superficial están produciendo ácidos, al llegar a esos poros van a filtrar más rápidamente. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque son poros mucho más. En cambio, si llegan a la zona oscura, miren, la porosidad es de 2 a 4%. Hay una mezcla de grandes y pequeños. Claro, aquí la velocidad va a disminuir. Hay grandes, pero también hay pequeños, la velocidad, porque hay muchos grandes. Aquí es mucho más rápido la velocidad, aquí disminuye la velocidad de filtración de los ácidos. Y miren cuando lleguen a la zona de translucidez, o sea, una zona más mineralizada, ¿no? Los poros son pequeños y son casi, miren, la zona translúcida
es casi similar al esmalte normal. Y la filtración de los ácidos prácticamente va a ser casi similar. Entonces es una zona, digamos, de protección. Entonces ustedes pueden darse cuenta, ¿no? De que, oigan, si la placa bacteriana que está aquí con los microorganismos producen ácidos, recuerden ustedes de que al llegar aquí la filtración va a ser mucho más rápida. Aquí un poquito se lentece, aquí se lentece más, ¿no es cierto? Y no permite la filtración. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la distribución de los poros, es importante, por eso el avance del proceso nervioso. Y el colapso del diente, el colapso del tejido, en realidad, si nosotros observamos esto, va a depender de qué zona, del cuerpo de la nuestra. Porque además, al tener más poros, es la zona que está más destruida. Y esa es la zona que va a iniciar la cavitación. O sea, que un proceso carioso se cavite no va a depender de la zona superficial, ni de la zona oscura, ni de la zona translucente, sino de la zona del cuerpo de la... Ahí, ese colapso va a producir la cavitación. Ahí está. Entonces, el colapso del cuerpo, es decir, para que se produzca aquí una solución de continuidad, ¿no?, para que cuando ustedes pasen el explorador por acá y el explorador se ingrese acá y se estanque, eso es debido a ¿qué? Al colapso del cuerpo de la especie. ¿Por qué? Porque la zona de mayor destrucción es la zona que tiene mayor porosidad, es la zona que tiene que le da, digamos, mayor filtración a los ácidos. Eso es lo que corresponde a lo que es la caries del esmalte. Pero claro, la caries progresa. Si nosotros no controlamos un proceso destructivo, la caries es progresiva. La caries puede destruir, ustedes pueden observar, esmalte, afectar dentina, ¿no es cierto?, e ingresar a la pulpa y producir inclusive destrucción de odontoblastos, por supuesto. Y además, cuando llega al límite amelodentinario, la presencia de los túbulos dentinarios, que son túbulos que conectan la superficie de la dentina con la pulpa, los ácidos van a filtrar más rápidamente, porque es un tubo. Entonces, un proceso carioso, por eso es que puede terminar, si no se controla, puede terminar afectando la pulpa del diente y por lo tanto afectando todo el diente. Entonces, digamos que una de las causas más comunes de pérdida dental es la caries. Una de las primeras causas, porque recuerden ustedes que también los dientes los podemos perder por alteraciones del ligamento perio, por enfermedad periodontal. Pero la primera causa de pérdida dental es la caries, por esta razón, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad progresiva, no se olviden que es una enfermedad progresiva. Si nosotros no controlamos los factores de riesgo, si nosotros no controlamos esos factores que generan la disbiosis, esta enfermedad va a progresar y va a afectar la pulpa del diente. Y aquí está, para que ustedes puedan un poquito relacionar cómo es la invasión bacteriana, ¿no?, de un proceso carioso. Porque si bien es cierto, estamos mencionando hasta aquí de que lo que ingresa, ¿no?, a los tejidos en un inicio son los ácidos, ¿no?, a través de estos poros, ¿no?, la filtración de esos ácidos. Y si esos ácidos que filtran llegan al límite amelodentinario, se van a filtrar con mayor rapidez a través de los túbulos a la pulpa. Pero cuando se produce la cavitación, se va a producir una invasión bacteriana. Entonces, la invasión del proceso carioso, la destrucción de las estructuras, va a generar también, lógicamente, la invasión de bacterias, ¿correcto?, a lo largo de todo ese proceso destructivo, y esas bacterias, en última instancia, van a llegar también a la pulpa. Porque una caries progresiva que termina en pulpa va a terminar necrosando la pulpa, que ustedes saben. Va a generar necrosis liquefactiva. Y no solamente eso, esa necrosis liquefactiva en pus puede generar a nivel periapical un absceso periapical, una osteomielitis, ¿sí?, que es una invasión bacteriana y que se produce así.
destruyendo y generando un proceso invasivo. O sea, lo primero que ingresa en un proceso carioso son los ácidos que se filtran. Ácidos, toxinas, enzimas, bacterianas, etc. Pero al final, ¿quiénes ingresan? Los microorganismos. Generalmente. Ahora, ¿cómo es la histopatología de la caries en dentina? Hemos hablado de la histopatología de caries en esmalte. Bien, aquí en dentina hay 6 zonas. 6 zonas. En esmalte hay 4 zonas, ¿no es cierto? En dentina hay 6 zonas. ¿No? Son las zonas histopatológicas de la caries de dentina. Entonces, en primer lugar, hay una zona de dentina descompuesta. ¿Qué quiere decir dentina descompuesta? Dentina muerta, dentina destruida, dentina que digamos que inclusive no solamente hay desmineralización, sino que se forman unas estructuras que se denominan los tractos muertos, que son pedacitos de dentina desvitalizados. Es sumamente blanca, cuando ustedes agarran con una cureta, la dentina es sumamente blandísima, blanda. ¿Okay? Esa es la primera zona de la dentina, la zona de dentina descompuesta. Entonces, luego de esta zona de dentina descompuesta, hay una zona, la zona siguiente es la zona de invasión bacteriana. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos acá, en dentina, no hablamos como en el esmalte, de filtración? Porque aquí ya hay estructuras como los tubos dentinarios que, digamos, que permiten el ingreso de bacterias. Entonces, seguido a la zona de dentina destruida, pues hay una zona de invasión bacteriana. O sea, hay una zona donde nosotros vamos a encontrar gran cantidad de bacterias en los tubos, lógico, produciendo su metabolismo, ¿no? Generando ácidos, etc., para seguir destruyendo. O sea, esto va a ir penetrando cada vez más. Luego hay una zona de desmineralización, de descalcificación previa, ¿no? Y siempre hay una zona reactiva de dentina esclerótica. ¿Qué cosa es la dentina esclerótica? Es una dentina dura, mineralizada. Luego vamos a ver una imagen, cómo es la dentina. Luego viene la dentina normal y finalmente viene la dentina reaccional. Pero ustedes dirán, no, pero un momentito. Pero ¿por qué va a haber una dentina reaccional si aquí hay dentina normal? Lo que pasa es que en la dentina normal hay tubos. Entonces, por acá se filtran diferentes elementos para que el odontoblasto pueda reaccionar y formar esta dentina terciaria o dentina de referencia. Estas son las 6 capas que nosotros lo vamos a observar en un corte para observar, ¿no? Hay una clasificación nueva, ¿correcto? Es una clasificación nueva de las zonas en estos 4 grupos. Primero, la llamada dentina infectada, así le llaman, la dentina infectada, que tiene la zona de necrosis, y la zona de invasión bacteriana. ¿Ok? Zona de necrosis, que es la zona pues, donde está destruida la dentina, y la zona de invasión bacteriana. Esa es la dentina infectada. La dentina afectada está formada por la zona desmineralizada, la que estamos observando acá, ¿no? La zona de descalcificación y la zona de dentina translúcida, o sea, la dentina reactiva, ¿no? La zona. Luego tenemos una zona de dentina normal y tenemos la dentina terciaria que se está produciendo a expensas de la pulpa. Estas son las zonas de la dentina o las caries de dentina. ¿Cómo es la dentina esclerótica, ¿no? O la dentina translúcida? Esta es la dentina normal. Nosotros hablamos acá túbulo dentinario, dentina peritubular y dentina intertubular. Pero miren acá. Los túbulos se han obliterado, se han mineralizado, se han hipermineralizado, se han cerrado. Eso es dentina esclerótica. Digamos, dentina translúcida, lo mismo, esclerótico translúcido. Zonas de hipermineralización.
Se han obliterado. Entonces pregunto, si se han obliterado, ¿permitirán que se filtre, que pase algo? No, pues es una dentina esclerótica. A diferencia de esto, es una dentina donde tiene todavía los tubos dentinarios. Y ustedes saben por histología, ¿no? Donde, digamos, hay mayor cantidad por superficie de túbulos dentinarios, a nivel de la pulpa o a nivel del límite ameloidentinario. Donde hay mayor cantidad de túbulos dentinarios por superficie, a nivel de la pulpa o a nivel del límite ameloidentinario. ¿Dónde está la mota? ¿Se la han llevado? Bueno. Miren, así es. Pulpa, ¿eh? Este es pulpa. Pulpa, este es dentino. Ahí están los túbulos dentinarios. Así va, ¿no es cierto? Así. Ya. ¿Dónde hay mayor cantidad por área de túbulos dentinarios? ¿A nivel de la pulpa o a nivel del límite ameloidentinario? Pulpa. A nivel de la pulpa. A nivel de pulpa. Y esto tiene bastante que ver también con esa acción. Muy bien. Cuando vemos en cavidad bucal un diente destruido o varios dientes destruidos, usualmente nosotros pensamos que es caries. Usualmente. Pero no siempre es caries. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Para que no luego le estamos diciendo, no estemos echando la culpa al paciente de otros errores. Una cosa es la caries dental y otra cosa son otras lesiones con quienes hay que hacer un diagnóstico. Se parecen clínicamente a procesos cariosos, porque son procesos destructivos, son procesos hipomineralizantes, hipoplásicos, qué sé yo. Es más, inclusive hasta pueden generar riesgo de generar, digamos, caries en esos dientes, pero no son pues procesos cariosos. Por ejemplo, en este caso, y seguramente ustedes lo han leído porque es el tema del seminario, las amelogénesis imperfectas. Esta es amelogénesis imperfecta. Y una de las características de la amelogénesis imperfecta, ¿no?, es que usualmente no son patologías localizadas. O sea, ¿qué quiere decir? No es que afecten un solo diente o un pequeño grupo de dientes, sino afectan a varios dientes o a todos. Y como ustedes ven, son procesos destructivos, miren, destructivos del esmalte, que parecen, ¿no?, pareciera. Pero esta es una enfermedad hereditaria, una enfermedad genética hereditaria, como ya ustedes lo han leído seguramente, ligada a cromosomas autosómicos, o genes autosómicos, como también sexuales, ¿no?, donde hay defectos en la síntesis, en la producción de las proteínas del esmalte. Entonces tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial. ¿Con qué otra lesión? Bien. Alteraciones en incisivos y en molares, ¿no? Esta es la famosa hipoplasia incisivo molar, HIM, así se llama, hipoplasia incisivo molar, ¿no? O también HM, nada más lo conocen, pero ya saben, hipoplasia incisivo molar. Hipoplasia es una hipoplasia. ¿La caries es una hipoplasia? No. En la caries se formó el esmalte bien. Es una desmineralización. Acá la hipoplasia es porque no se ha formado bien el esmalte en incisivos y en molares. Por eso se llama hipoplasia incisivo molar. Y generalmente eso se diagnostica en niños. Fundamentalmente en niños con dentición mixta. Así que en odontopediatría esto le van a enseñar a los pacientes. Entonces hay que hacer diagnóstico. Entonces, ¿podemos decir que esto es caries? ¿Podemos decir que esto es mancha blanca? No. ¿Ya? Entonces tiene otro abordaje en su terapia.
Porque una cosa es caries y otra cosa es una linfoma. Podemos decir que es una mancha blanca. En otros casos más avanzados, a veces hay mucho más evidencia, hay pigmentación del uso excesivo de flúor o el consumo excesivo a través del agua en ciertas zonas, ¿no? Que genera esto, la fluorosis. Entonces, ¿vamos a tratar como caries? No. Claro, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Diferenciarlo bien para tratarlo como se debe. Porque si yo lo voy a tratar como caries, lógicamente, seguramente voy a hacer la rehabilitación, la restauración y me voy a olvidar. Y eso no va a tener éxito. Una cosa es la fluorosis y otra cosa es la caries. Quiero decirles otra cosa más. Esto lo van a llevar seguramente en odontología preventiva, ¿no? Usualmente se habla de las bondades del flúor, nada más. Y esto es por razones también un poco económicas, ¿no? Solo hablan de lo bueno del flúor. Pero nada, ustedes pueden leer, si quieren, en internet. El flúor tiene efectos citotóxicos y neurotóxicos. Mire, lo mejor en un niño, ¿no? En un niño, si hablamos de prevención odontológica, la prevención no vayan a pensar que se inicia cuando los niños erupcionan sus dientes, no. La prevención se inicia desde el embarazo, en la gestación. Una buena alimentación de la madre, controles periódicos, etc. Y en el niño, igual. Un buen control de higiene, control de placa bacteriana, etc. Por ejemplo, quiero decirles, de repente ustedes van a decir, y comentando con otros profesores, van a pensar de repente contrario a lo que yo pienso, pero yo quiero decirles que yo no recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes pasta dental. Yo no les digo, compre su pasta. Yo les digo, si quieren usar pasta dental, usen cualquier marca, la más barata. Y usen un poquito para que... ¿Por qué? Porque las cremas dentales, si bien es cierto, tienen flúor, pero son jabones y saborizantes. Lo principal que vamos a hacer es el cepillado, la eliminación de la placa. Y a un niñito, si tú le vas a dar una pasta dental fluorada, ¿qué? ¿El niñito no escupe? El niño se lo traga. Se lo traga. Y si ese niñito está en una zona donde, digamos, el flúor es elevado, el agua de consumo tiene flúor elevado, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahí la prevención y el uso del flúor tiene que, digamos, un poco, el término sería identificar ciertas zonas y, por ejemplo, si vamos a imaginar, si en Chasquitán, suponiendo, vamos a imaginar que el flúor está un poquito elevado, ¿no? Elevado en el agua de consumo, oigan, que a Chasquitango llegue cremas dentales sin flúor. Lógico. Pero te pregunto, claro, pero dime, ¿eso hay? No hay. La fábrica de Colgate, de Dento, Dentito, Colgatito, es una sola. ¿O no? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Entonces a nosotros esas grandes empresas nos hacen pues nos hacen eso. Todo eso. Todo es negocio. ¿Por qué? Porque lo permitimos. Lógico, pues. No debería ser así. No debería ser así. ¿No? Debe estar sectorizado. A eso ya analizarán pues, en las asignaturas. Ya, esta es la última. Esta es la última. Dentidogenesis imperfecta. Ustedes dirán, pero un momentito, ¿no? Porque la dentidogenesis imperfecta es una alteración genética hereditaria que afecta a la dentina. Pero, oiga, vemos ahí dientes sin esmalte. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué?
Si la afectación es a la dentina, ¿y por qué no es esmalte? ¿Por qué está afectando el esmalte? Porque Es el que, esmalte es es que rojizo. la dentina es como un colchoncito para el esmalte. ¿Entiendes? Si la dentina no cumple esa función de sostén, recuerden ustedes que el esmalte es frágil. Es como si, por ejemplo, vamos a imaginar, nosotros vamos a imaginar que sobre unos resortitos en la cama que tiene resortitos, tiene su, ¿no?, su flexibilidad. Pero ¿qué pasa si esos resortes se malogran? Igualito ocurre en la dentina y el esmalte. Si la dentina está mal, se quiebra. Por más que el esmalte esté en términos, digamos, coloquiales, para que usted lo pueda entender, y hay que diferenciarlo, ¿no?, de un proceso. Y listo.